¿Me oís? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con el primer ponente de este foro. Él es Leonardo Anselmi, es argentino, vive en Barcelona. Desde hace 10 años estudió marketing y sociología en su ciudad natal, Rosario. En Barcelona fue la persona que lideró la recolección de firmas para la abolición de las corridas de toros. Luego fue nombrado como portavoz oficial de la plataforma Pro Basta. Gracias a sus virtudes como líder carismático, ¿has visto que bien te pongo? Como líder carismático y excelente orador, logró que todos los animalistas de Cataluña se unieran en torno a un solo objetivo: abolir las corridas de toros en Cataluña, que finalmente fue lo que ocurrió. Por último, en el 2010 fue uno de los líderes animalistas que lograron que, mediante una ordenanza, el Ayuntamiento de Barcelona prohibiera la venta de animales en las calles. Es un activista por los derechos de los animales, promotor de la abolición de las corridas de toros en Cataluña y especialista en incidencias políticas. Pertenece a la Fundación Franz Weber, activa mundialmente en la protección de la naturaleza y del mundo animal. Y ahora quiero dar un gran aplauso a Leonardo Anselmi. Muchas gracias, Marisol, por ese injusto halago. Sin que mientras más injusto es el halago, más halagado se debe sentir uno, ¿no? Bueno, pues ese es el caso. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias a todas y todos por estar aquí. La parte que yo voy a contar es quizá la menos interesante de todas, pero abre un poco el juego, vamos a decirlo de este modo. Los ponentes que vendrán después tienen una calidad maravillosa. Van a explicar asuntos de carácter técnico que se pueden poner en marcha a partir de mañana mismo en ciudades como Alicante, por ejemplo, pero qué bueno también además saber que hay gente de otras ciudades por aquí, cargos electos, cargos técnicos. Yo le pedí a Marisol que se quede porque para hacer una ponencia también bastante desacartonada, ¿no? Yo estoy tirando desacartonado y creo que es bueno saber que hoy por hoy podemos tener estas conversaciones, reunirnos con el movimiento animalista y que además nos visiten gentes pues, de las instituciones, como por ejemplo la policía, como por ejemplo las universidades, las magistraturas. Pues creo que es interesante entender que cada vez que necesitemos respuestas para solucionar un problema que tiene la sociedad, las respuestas también están en la sociedad. Y es por allí por donde quiero empezar a explicar un poco cómo podríamos funcionar. Pero antes quiero haceros una introducción. Mirad, nuestro movimiento, el movimiento animalista, vamos a tratar de analizarlo como si no estuviéramos dentro. A muchos y muchas les va a costar, porque no es muchísimo tiempo allí picando piedra para que hoy estemos justamente donde estamos. Pero es un movimiento que tenemos que analizar bastante bien porque es particular. Fijaros que es un movimiento social creado básicamente en lo que es la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se juntan 4 o 5 activistas en una ciudad y dicen, bueno, vamos a trabajar por los gatos de tal colonia, uno dice, bueno, a mí se me da bien el Facebook, yo voy a hacer las publicaciones. Otro dice, bueno, pues yo tengo un coche, voy a ir a coger los gatos para esterilizarlos. Y otro dice, pues yo me voy a mover para darlos en adopción y cosas por el estilo. Y la gente se divide el trabajo y se hace cargo, se persona en la colonia de gatos y se hace cargo directamente de los gatos. Eso quiere decir que es una iniciativa privada. La iniciativa pública sería que sea el ayuntamiento el que se haga cargo de esos gatos, en todo caso con el acompañamiento, por supuesto, de estos voluntarios y voluntarias, que es fundamental. Pero nuestro movimiento es de tradición privada. Rara vez se juntan 3 o 4 activistas y dicen, bueno, pues mira, yo voy a golpearle la puerta al PSOE, yo a Izquierda Unida y yo al PP. Esto no sucede. Normalmente nos dividimos el trabajo de otra manera. Imagínense esto puesto en cualquier otro ámbito que tenga que ver con las políticas públicas, con lo que hoy entendemos por políticas públicas, por ejemplo, derechos humanos. Imagínense ustedes que, yo creo que va a empezar a pasar con los refugiados. Vamos a tener que cogerlos nosotros y meterlos en nuestra casa, porque los gobiernos parece que no se van a hacer cargo de esta pobre gente. Pero bueno, sería una cosa así, más o menos. Como si nos vamos allí, buscamos refugiados, no los esterilizamos, pero sí los llevamos a casa, los metemos allí, les damos de comer, los cuidamos y luego les procuramos un futuro. Es una locura. Si lo ponéis a pensar, es una locura. O sea, la mochila, el peso que ha llevado este movimiento social de un problema que no es suyo, porque, miren, la filosofía de la política es muy clara, muy clara. Cuando un problema no es de nadie, ese problema es de todos. Y cuando ese problema es de todos, ese problema tiene que resolver la administración, para eso está. Para eso uno se presenta a cargo electo, para eso hace política, para resolver los problemas comunes.
¿Sabéis que en la antigua Grecia a mí me gustaba mucho la palabra política? Porque la palabra política tiene muchos elementos que van mucho más allá de cómo la tenemos entendida hoy en día. Es una palabra que intencionalmente se fue perjudicando. Hay un libro maravilloso de Jean-Paul Sartre que se llama Las manos sucias, que explica claramente cómo la política se muestra a veces como algo sucio para que nadie quiera meter las manos, justamente, para que nadie quiera saltar al organismo de poder, que es el que te hace sacar adelante algunas políticas como las que vamos a hablar hoy. Sabéis que los griegos decían político a todo aquel que se preocupaba por los asuntos comunes, por los asuntos de la polis, de la ciudad en la que vivía. Y ¿sabéis cómo le llamaban? Esto es curioso. ¿Sabéis cómo le llamaban al que solamente se preocupaba de sus asuntos individuales? El idiota. Porque es verdad. Hay que ser muy idiota para pensar que uno va a solucionar sus problemas solo. Hay que ser realmente idiota para pensar que si una calle no la hacemos entre todos, la calle no se hace. Entonces la política está pensada para eso. El problema es que, claro, ¿qué hicimos con la palabra política? Bueno, pues hemos permitido que sea una palabra que se malutilice. Y hemos permitido que así sea porque ¿cuántas veces alguno de nosotros lo ha dicho, ¿no? Todos los políticos son iguales, ¿no? Esto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Es un simplismo. Yo personalmente no lo pienso permitir. Sinceramente, creo que no puedo comparar en materia animalista, por lo menos, no puedo comparar a Ignacio Bert con Jesús Juste, el coordinador de la Sesión Parlamentaria de Defensa Animal. No puedo compararlos, no tienen absolutamente nada que ver. Quiero decir con esto que hay una construcción histórica de nuestro movimiento, particularmente en materia de política, y que no nos hemos acercado. No hemos sabido relacionarnos con las administraciones públicas. ¿Sabéis que mucha gente dice de estos foros? Y vamos a foros y foros y foros y hablamos y decimos y tal. Los foros son fundamentales, así se decidían las cosas en Grecia, justamente. Los que estaban preocupados por los asuntos comunes se juntaban, se reunían, hacían un foro, charlaban de algunos temas, tomaban algunas decisiones, aprendían entre sí, intercambiaban experiencias y luego se iban a solucionar los problemas que querían solucionar. Pues bien, la diferencia entre la política pública y la iniciativa privada, yo os la voy a contar con una pequeña anécdota que viví hace unos años en Colombia. Me invitaron un día a una cena para juntar dinero para esterilizar unos animales. Allá hay muchísimos perros en la calle, muchísimo. Entonces, bueno, pues me dijeron que querían esterilizar unos cuantos perros de una ciudad y yo fui a esa cena, una cena vegetariana fantástica para juntar ese dinero. Se juntó un dinero. A las pocas semanas me invitó otra organización también a hacer una cena con objetivos de conseguir dinero para esterilizar. Y lo curioso fue que luego de unas semanas le pregunté a unas y otras cómo había ido la utilización de ese dinero. Y entonces, la primera me dijo, bueno, nosotros esterilizamos como 50 perras. Y yo hice un cálculo, esto lo sabéis mucho mejor quienes estáis todo el día con los animales y con las esterilizaciones, pero hay un cálculo que dice algo así que una perra en la calle, si entra en celo en todos los celos y su descendencia entra en celo en todos los celos, creo que en 7 años se generan como 7.000, 8.000 animales de descendencia, es brutal, ¿no? Dije, bueno, supongamos que no entra en celo todo, yo calculé 2.000 por perra, vamos, y pasé un número redondo. Y me dice, esterilizamos como 50, y yo dije, wow, por un par de días de trabajo, realmente el tema de la esterilización es una estrategia fabulosa. En el futuro te evitas un problema enorme. Y sobre todo te evitas un montón de sufrimiento. Bueno, voy a hablar con el otro grupo y ustedes cómo usaron el dinero. Hay que decir que los dos tuvieron más o menos la misma cantidad de gente, juntaron la misma cantidad de dinero aproximadamente. Entonces los segundos me dicen que nosotros hicimos un foro. Y pero un foro si me dijiste que era para esterilizar animales. Sí, invitamos, mira, a un catedrático de veterinaria que vino a explicarnos el tema de las esterilizaciones, a un profesor de Derecho también para venir a explicar las ordenanzas, etcétera y tal. Bueno, pues estaban las autoridades, estaba la policía, estaban las universidades, la prensa, las celebrities que nos apoyan y fue una maravilla de foro. Ya, pero las esterilizaciones, que yo fui ahí para... Sí, me dice, le sacamos un compromiso al alcalde de 1.000 esterilizaciones al año durante 10 años. 10.000 contra 50. 10.000 esterilizaciones contra 50. La capacidad que tiene la administración pública jamás lo va a tener la iniciativa privada. La organización más grande que existe en el planeta en materia de protección de los animales se llama Humane Society International, bueno, de Estados Unidos en realidad,
Ellos tienen cerca de 11 millones de socios, dedican el 80% de sus recursos a esterilizar perros en Estados Unidos y sin embargo matan miles y miles y miles y miles de perros cada día. Entonces es evidente que la iniciativa privada, por muy enorme que sea, nunca llegaremos a tener 11 millones de socios en España, eso se lo garantizo. Ninguna organización, ni todas sumadas, ni multiplicadas por 10. Y sin embargo no lo vamos a solucionar. Lo que tenemos que hacer es aprender a entendernos con la política. Y como les decía, yo estoy feliz de que a día de hoy tengamos animalistas ya ejerciendo cargos públicos, ya ejerciendo cargos de elección popular. Es fundamental que tengamos animalistas en los ayuntamientos. Habéis visto en los últimos 10 o 12 meses, nuestros Facebooks son pura alegría. Todos los días nos enteramos de una ciudad que prohíbe circos con animales. Todos los días nos enteramos de una ciudad que deja de subvencionar los huevos al carrer o las corridas de toros y por lo tanto se dejan hacer. Todos los días nos enteramos de puestas en marcha de métodos SES para esterilización de perros y de gatos, fundamentalmente de gatos. Todos los días nos enteramos de buenas noticias en materia de protección animal. Yo les contaba hoy, hace 10 años, los antitaurinos festejábamos una vez al año cuando Manel Vicent sacaba una columna antitaurina en El País. Ese era nuestro festejo, nos juntábamos a llorar un poco más. Y es verdad, esto ha cambiado muchísimo. Hemos sabido explicarnos, creo yo. Hemos sabido explicarnos. Bueno, pues tenemos que seguir en ese esfuerzo. Yo les cuento cómo lo he vivido. Algunas anécdotas son graciosas, son chistosas. Yo les cuento cómo he vivido la puesta en marcha de relaciones entre el movimiento animalista y el sector político. Pero como les decía, haciendo un especial hincapié en la importancia que ha tenido que tengamos hoy por hoy militantes del movimiento animalista ejerciendo cargos públicos, ya sea como técnicos o como cargos electos. Por una sencilla razón, a mí a veces me hace gracia, fijaros que nosotros en Cataluña, es verdad, ganamos la ILP, ganamos esa iniciativa legislativa popular, costó muchísimo, costó un horror ganarla. Siempre explico que cuando empezó la ILP no teníamos todo a favor, teníamos un poco medio igualitarias las fuerzas, pero bueno, decidimos hacerla de todos modos. Pero es verdad, íbamos a hacer una recogida de firmas enorme, íbamos a coger la recogida de firmas, la íbamos a llevar ahí, pero luego iban a ser los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña los que decidieran. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es la democracia participativa? Al final, si te pones a conjugar el verbo participar, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Vamos a participar, ahora van a seguir decidiendo. Yo creo que realmente hasta que no hemos pegado un salto, y es lo que está pasando ahora en este último año, hasta que no hemos pegado un salto al órgano de poder, es decir, no, es que ya no participo más, es que yo decido. Y eso tiene que ver con militancia política. No hace falta que estemos en ningún partido. Cuando hablo de política hablo de asuntos comunes, no hablo de partidos. No estoy diciendo de militancia partidista, que cada uno ya verá qué sensibilidad les lleva para qué lado. Pero sí que es evidente que estamos experimentando cambios únicos e históricos y es por eso, porque hemos saltado a coger el poder. Y esto es importante, los movimientos sociales estamos viviendo una era importantísima. Particularmente en Alicante con el tema animalista lo estamos viendo. Yo quiero agradecerle y felicitar públicamente a Marisol por esto, porque realmente tener una concejalía de protección animal, no solamente por lo inédito y lo valiente, eso supone para una alcaldía y una negociación de esas características, sino por el precedente que esto está creando. Es muy importante. Dicho esto, a lo que les contaba, yo he visto de todo, he visto cosas impresionantes de gente, de organizaciones que se pasan, bueno, pues bastante tiempo tratando de entenderse con el sector político, se aprueba una ordenanza y al otro día aparece un gato atropellado y ya se acabó el buen rollo de la ordenanza y el movimiento animalista. Parece que ya como tenemos ordenanza, ningún animal más puede sufrir en el ámbito de la ciudad. Y ese tipo de cosas suceden. Siempre digo que cuesta a veces llegar al matrimonio entre el movimiento social y el sector político, pero a veces llega el matrimonio y el divorcio se genera ante la noche de bodas. Es así. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Incluso que nosotros lleguemos a entendernos, incluso que lleguemos a hablar, a conversar. Y en esto que quiero decir, quiero hacer muchísimo hincapié. El movimiento animalista tiene tendencia a ser muy impaciente, pero mucho. A Marisol se lo vamos a decir, exactamente. Muy impaciente. Y la administración tiene el defecto inevitable de ser lenta. A Marisol se lo vamos a decir, efectivamente.
No sé para qué viene. Pues eso, mal asunto. Mal asunto, imagínense en esa pareja viviendo en un condominio. Es muy mal asunto, es muy difícil. Y la administración no puede cambiar ser lenta, porque lo lento de la administración es lo afianzado de que ese proceso significa. Es muy importante, digamos, entender que cuando una administración hace algo, está generando que de algún modo todos los ciudadanos que participan en esa administración también lo hagan. Cuando una administración dice que está prohibido atar los perros y con una cadena de no sé cuánto, o tenerlos en un balcón o cosas por el estilo, ya no es un acto individual de a ver qué tanto yo puedo cuidar a mi perro o no, ya es un acto obligatorio. Y esto forma parte de los cimientos que estructuran nuestra sociedad. Nuestra sociedad se estructura así. Sabéis que las decisiones comunes en nuestra sociedad, yo no sé si está bien o está mal, pero el único modelo que hemos encontrado para tomar decisiones de carácter común y colectivo son leyes y ordenanzas y cosas por el estilo. No hemos encontrado otra forma hasta el momento. Y entonces ahí se crea una sinergia muy importante. Ahora bien, ¿cómo hacemos para convencer, que en este caso no sería, pero que nos puede pasar en otras partes, cómo hacemos para convencer a una administración a que ponga en marcha planes de políticas públicas de protección animal? Bueno, básicamente tenemos que trabajar sobre un principio político que se llama la confluencia de intereses. ¿Qué es la confluencia de intereses? Es todo lo contrario, el extremo opuesto al fundamentalismo. ¿El fundamentalismo qué te dice? El fundamentalismo te dice que una medida es buena siempre y cuando haya sido aplicada por unas determinadas razones. Si la medida ha sido aplicada por otras razones, aunque sea la misma medida que tú quieres, el fundamentalista no se siente contento. Es como si aquí acabáramos con las corridas de toros porque no les damos subvención y se acaban. Eso no te lo va a festejar ningún fundamentalista. El fundamentalista quiere ver a su enemigo sufrir. Quiere que se lo prohíban. Es así. Por eso yo me alejo de esas posturas, meridianamente me alejo de esas posturas, simplemente porque aparte de incomprensibles son ineficientes. Sin embargo, existe un fenómeno llamado confluencia de intereses. ¿Qué es la confluencia de intereses? Varios intereses diferentes que confluyen en una misma idea. Es teoría de conjunto pura y dura, la que vimos en tercer grado, esta que venía el conjuntito y se juntaba así con el otro y tenía un punto en común. Eso es confluencia de intereses. Cuando nosotros, por ejemplo, nos planteamos que tenemos que esterilizar a los gatos, bueno, pues las razones son, en algunos casos, quizá la mayoría, la gente, para que los gatos no sufran, para que estén mejor, para que no sigan proliferando, pero otra gente porque el gato le molesta. Y otra gente porque lo que quiere es ahorrar dinero público, ¿no? La mayoría. Y otra gente porque quiere evitar riesgos de zoonosis, y etcétera, y etcétera. O sea, en realidad, razones, o evitar accidentes de tránsito, razones para esterilizar los gatos, razones para que no haya perros abandonados y fomentemos las adopciones, razones para priorizar las adopciones por encima de la compra, razones incluso para abolir la tauromaquia. Siempre hay una confluencia de intereses. El problema es que cuando no usamos el fenómeno de la confluencia de intereses, somos minoría. Cuando lo usamos, somos mayoría. Y esa es la diferencia entre una cosa y la otra, tan simple como pasar de ser una minoría a ser una mayoría. Este hecho de ser mayoría hay que saber administrarlo luego, ¿no? También. Y hay que explicarse bastante bien. Por eso les decía que cuando tenemos que dar una argumentación para explicar a un ayuntamiento que existen una serie de razones por las cuales tomar una decisión, tenemos que barajar la mayor cantidad de argumentos posibles. No podemos venir solo con un argumento sobre la mesa. La mayor parte de la sociedad tiene que sentirse identificada con una política pública. Esto es fundamental. Y como les decía, luego un proceso de paciencia para que la administración lo pueda hacer de la mejor manera. Ahora, la mejor manera que tenemos, la más eficiente que yo he podido comprobar en decenas y decenas de procesos que he visto estas características, es que el voluntariado se sume a la administración. O sea, cuando el voluntariado cree que lo que tiene que hacer es controlar la administración, se equivoca. Se equivoca radicalmente. La administración iría muy lenta si lo que nos dedicáramos a controlarla, porque aparte el solo hecho de controlar hace que se pongan palos en la rueda, hace que se trate de molestar para ver hasta qué punto son eficientes. No estamos aquí para hacer ese trabajo, estamos aquí para que las cosas salgan.
Y evidentemente cuando una administración con su poder de policía, con su poder legislativo, con su poder de poder tomar una serie de decisiones para crear una política pública, si encima se siente reforzado por un grupo de voluntariados de la sociedad civil, eso es inteligencia cívica en todos los sentidos. La administración ahorra dinero, tiene un personal no contratado, pero que sabe perfectamente cómo se hace el trabajo, se ahorra muchísimos meses de investigación, porque las administraciones no nacen sabiendo. Yo tampoco nací sabiendo, vamos, que la primera que rescaté un perro se me escapó. Por el perro no sé dónde habrá acabado, pero yo me dio una desesperación de verlo en un sitio, como estaba, me salté, dije, oh, me robo este perro, lo rescato, no sé qué tal, y cuando lo voy a sacar por el alambrado, lo bajo al otro lado, yo estaba del otro lado del alambrado y el perro se fue. No lo vi nunca más, bueno, fue mi inexperiencia. Después, el segundo día no se me escapó, me di cuenta que había que atarlo del otro lado. Pero antes fue la desesperación, fue una buena intención, desprovista de toda experiencia. Y luego ya, el tercero, no sé, fui, lo esterilicé y me salió carísimo. Yo luego me di cuenta que tenía que hablar con unos veterinarios específicos, que hacen buenos precios, o con las protectoras. Y para darlo en adopción también alguna vez estuve demasiado tiempo y ya luego le pillé la mano. Creo que hay como una experiencia que nosotros hemos ido creando desde la iniciativa privada, que hoy por hoy, si se quiere decir de esta manera, nuestro reto, y sí, creo que es la palabra correcta, nuestro reto es ver qué tan capaces somos de transferir eso a las administraciones, ese conocimiento a las administraciones. Esto es lo que va a funcionar. Lo demás, yo no he visto nunca que funcione. Cuando una administración quiere hacer algo y se le ponen palos en la rueda, cuando un gobierno quiere hacer algo y se le ponen palos en la rueda, yo no he visto que funcione. Entonces, bueno, pues esa es un poco la propuesta, esa es la apertura. Como les decía, el resto de ponentes van a hablar de cuestiones más específicas. Yo he hablado de un asunto más genérico, que es la diferencia de las iniciativas privadas con las políticas públicas. Y la posibilidad histórica que tenemos en este momento de poder sacar adelante algo, un proyecto animalista, para que además ni siquiera, si bien ha sido una política de gobierno, que cuando este gobierno salga esto sea una política de Estado, que cuando este gobierno salga esto se quede, que podamos mantenerlo, que esté tan afianzado de modo que se pueda mantener. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos hoy en día y que no la podemos desaprovechar. Sé que se dan muchas otras ciudades aritméticas parecidas en los plenos para poder sacar adelante iniciativas. Y sobre todo decirles esto, ¿no? La paciencia del movimiento animalista va a ser lo que va a determinar que ese matrimonio no se acabe en la noche de bodas. La paciencia del movimiento animalista es fundamental en este caso. Yo creo que si alguien me dijera, bueno, danos una recomendación, la recomendación es esa. Parejas de hecho, efectivamente, y de conveniencia. Matrimonio de conveniencia. No, pero es verdad que tenemos que buscar eso, tenemos que buscar ese formato, ¿no? Ese formato de entendernos, de si la administración tiene que explicarnos que esto ahora no se puede porque no hay dinero, porque no hay estructura, porque tenemos que esperar dentro de 6 meses o por lo que sea, hay que entenderlo. No pueden tomar las mismas decisiones que tomamos nosotros en una ONG, están atados a otras leyes, a otras obligaciones, a otras realidades, a otras relaciones políticas internas dentro de los gobiernos, que son complejas de entender, pero que cuando uno va entendiendo, a veces no tienen lógica, es verdad, uno va entendiendo la política no siempre es un juego tan lógico, pero sin embargo ahí está. Por eso creo que es un excelente inicio también tener un foro así como tenemos hoy en día, con tantísima gente en un día de semana, complicado, realmente estamos demostrando que hay un interés brutal en el tema y eso es increíble, pero yo mi consejo sería ese. Me acuerdo hace 10 años el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora tiene probablemente la ordenanza más modélica que exista, no solamente en el Estado español, quizá en el sur de Europa, al principio era muy criticado, ¿no? Porque faltaba esto otro, faltaba esto cual, faltaba... Bueno, ahora estamos esterilizando palomas, estamos esterilizando jabalíes para no matarlos, estamos en un punto, pero bueno, ¿cómo se llegó a eso? Bueno, se llegó a que primero dijimos, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien y lo empezamos y lo terminamos, vamos a empezar esto otro, lo empezamos y lo terminamos, y empezar a hacer las cosas bien. No querer poner en marcha esas mega ordenanzas que muchas veces a uno le mandan, mira, aquí tengo un texto de ordenanza, falta obligar a la gente a hacerse vegana. Lo único que creo que falta en esas ordenanzas son revisos, sí, fantástico, oye, ojalá, pero vamos a empezar por partes, ¿no? Vamos a plantearnos primero una primera ordenanza. La ordenanza de Barcelona fue modificada creo que 5 veces en 10 años, o 4 veces,
Y bueno, justamente se da que se van metiendo nuevos elementos, hay nuevos planteamientos, pero es evidente que primero tienes que recoger la confianza de la sociedad en que lo que está haciendo está bien, que tienes un apoyo mayoritario para eso, y esto se consigue a partir de esa buena relación del movimiento animalista con la administración y con el gobierno. Yo he dejado un rato bastante amplio exactamente para que me hagan preguntas. Y bueno, pues nada, aquí a disposición. Muchas gracias.